Que sea como un remate de lo que dijimos esta mañana. Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Y él mismo nos salvará. Los defensores de la Trinidad dicen que Dios es como el gobierno, que son tres poderes, pero que a la vez es uno, ¿no? O sea, el legislativo es el que hace la ley, pero ese no es el gobierno entero. El judicial es el que interpreta la ley y la aplica, pero tampoco es el gobierno entero, es una rama. Y el ejecutivo es el que ejecuta la ley, que también es una rama. Pero vea, Jehová es todo. Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey y él mismo nos salvará. O sea, de ahí le sobró uno. Ahí le sobró uno a los de los tres. Porque él mismo nos salvará. Entonces, como aprendimos esta mañana, que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas de muchas maneras y muchas veces, y que en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Entonces pasamos al Nuevo Testamento y vemos al Hijo en los Evangelios. Los 4 evangelios son 4 características del Hijo, 4 aspectos. Jesucristo es multifacético. Y los 4 evangelios son 4 aspectos. En el libro de Apocalipsis 4, como en el libro de Ezequiel 1, en la revelación de la gloria de Dios, tanto Ezequiel como Juan vio 4 caras. Cara de león, cara de becerro, cara de hombre y cara de águila. Esos son los 4 aspectos de Cristo. Y eso es lo que los 4 evangelios describen o presentan a Jesús. Por eso San Mateo, que presenta a Jesucristo como el Rey de Israel o el Mesías Rey, comienza con la genealogía de Jesucristo, Mateo 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y ahí sigue la línea hasta llegar al rey David, y luego del rey David sigue hasta llegar a José, marido de María, de la cual nació el Cristo. Porque todo el que presume ser rey o príncipe tiene que probarlo con su genealogía. El que presume ser rey tiene que demostrar su árbol genealógico. Entonces, eso es lo primero que hace Mateo, mostrar que él es el hijo de Abraham, el retoño de David. Segundo, el nacimiento virginal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz. Aunque como está escrito en Lucas, a los 40 días Jesús, José y María se presentaron con el niño en el templo para presentarlo conforme a la costumbre. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Sin embargo, ella era virgen, porque el que le quita la virginidad a la mujer es el hombre, no es el parto. Entonces, ella, por eso dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz. Ella era virgen todavía cuando dio a luz, aunque su matriz había sido abierta para el nacimiento. Pero ella no siguió siendo virgen perpetuamente, porque ella era casada, José era su marido y se unió a su esposo, porque el matrimonio es un estado santo. No hay ningún pecado en cohabitar con la mujer. Y por eso en la Biblia están los nombres de los hijos de María con José.
Entonces vinieron a Jesús y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos quieren hablarte. Y ahí están los nombres de los hermanos de Jesús y de las hermanas de Jesús. Ahí sí, ya no era virgen porque ya José convivió con ella para conseguir y tener los hijos. Entonces, la segunda evidencia de ser el Cristo es su nacimiento virginal. Tercero, el homenaje de los gentiles. Los sabios del oriente no eran magos de esos que sacan conejos del sombrero. No, eran sabios que vinieron del oriente preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Y cuando lo hallaron, lo adoraron y le presentaron sus tesoros, oro, mirra e incienso. ¿Ese es qué? Tercero, ¿no? Cuarto, un rey no se presenta a sí mismo, tiene un precursor, tiene un heraldo que lo presenta. Entonces, aparece Juan el Bautista en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, porque tras mí viene uno que es antes de mí, uno que era primero que yo, uno a quien no soy digno de desatar encorvado correa de sus sandalias. Quinto, el discurso del Sermón del Monte que ocupa 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Entonces ese es el discurso de la inauguración del reino, cuando un presidente es posesionado, presenta un discurso que es la plataforma de su gobierno. Entonces Jesús presentó el discurso de su reino y comienza con las 9 bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son los súbditos del reino. ¿Cómo son los súbditos del reino de Jesucristo? Bienaventurados los pobres, no de espíritu, que son los caídos de la hamaca, sino bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, los que creemos que sin Jesucristo somos nada, porque Jesucristo es el todo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados de Dios. Ahí hay 9 bienaventuranzas. Con eso él está diciendo quiénes son los súbditos de su reino. Luego censura a los fariseos por sus malas interpretaciones de la ley, que le dice que ellos daban limosna para ser vistos de los hombres y para ser alabados. Oraban en las esquinas, que amaban las primeras sillas en las sinagogas, y todo para ser vistos de los hombres. Bueno, y entonces ese discurso es el quinto hecho que demuestra que Jesús es el Rey de Israel. Luego el capítulo 8 y 9, una serie de milagros. Sanó la suegra de Pedro, sanó al ciego, restauró un muerto, calmó la tempestad, echó fuera demonios, levantó al paralítico, o sea, ejerció su poder demostrando que Él es el Rey. Y finalmente en el capítulo 10 llamó a 12 discípulos y les dio autoridad sobre todas las fuerzas del mal. El que da autoridad es el que la tiene. Entonces, esas son las credenciales de Jesús como el Rey de Israel. Además, en Mateo están la mayoría de todas las parábolas. En el capítulo 13 hay 7 parábolas.
Mientras que en el Evangelio de Marcos, en todo el Evangelio no hay sino 4. Y aquí en un solo capítulo hay 7, además de todas las otras. Porque él como el rey vino para proclamar su reino, para establecer su reino. Y finalmente, en Mateo 25 dice que cuando venga el Rey de Gloria y se siente en el trono de su gloria, serán reunidas las gentes y serán separadas como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y dirá a los de la derecha: venid, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que él no solamente es el rey de Israel, sino el rey de todas las naciones. Bueno, y hay muchas otras cosas, pero para poder avanzar nosotros hay que decirlo, los detalles más sobresalientes. Pasamos a Marcos. Marcos no tiene genealogía. Marcos comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo como está escrito en Isaías profeta. Hay un salto de Abraham a Isaías. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque Isaías fue el que escribió en su capítulo 42, he aquí mi siervo, en quien mi alma se complace, he puesto sobre él mi espíritu, no gritará ni voceará en las calles, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, sino que a través de la verdad traerá justicia a las naciones. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido en hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Entonces, él es el becerro. El becerro es un buey de carga, un buey de servicio. O sea, el Evangelio de Marcos no presenta genealogía porque de los siervos nadie se ocupa del árbol genealógico. Entonces, él vino, ahí está en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por vosotros. En el Evangelio de Marcos no hay sino 4 parábolas, pero en el Evangelio de Marcos usted encuentra a Jesús actuando, trabajando, sirviendo, porque él vino para eso. Entonces el Evangelio de Marcos es el aspecto de Jesús como siervo, el anterior como rey. Sigue el de Lucas. La tercera imagen es varón. ¿Han notado que Lucas es el único que habla de la infancia de Jesús? El único que dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. Un niño que creció integralmente, perfectamente. Es el único que cuenta el incidente de los 12 años, cuando José y María vinieron a la fiesta a Jerusalén y al regresar no se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Y después de 3 días de camino, fue que se dieron cuenta y se volvieron a Jerusalén buscándolo por todas partes. Y al fin lo hallaron en el templo, hablando con los doctores de la ley, haciéndoles preguntas y dándoles respuestas, y los tenía asombrados. Entonces María dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Y qué le dijo él? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Un niño de 12 años. Entonces, ¿por qué Lucas presenta todo eso? Porque Lucas está presentando a Jesús como el varón perfecto. Lucas era griego y escribió el Evangelio a los griegos. Y los griegos medían la gente de aquí para arriba, por lo que la gente pensaba, por la capacidad de filosofar. Entonces, por eso Lucas se ocupa de presentar a Jesús como el varón perfecto. El versículo central está en Lucas 19:10 también, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Lucas es el evangelio del gozo. Comienza diciendo, os damos nuevas de grande gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. En el centro del evangelio hay un capítulo con 3 parábolas: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, y en todos los 3 casos, así hay más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y termina el evangelio con el gozo. Lucas 24, cuando los caminantes de Emmaús, Jesucristo se les sumó resucitado en... ¿Qué pasa? Oh, la ofrenda la tengo aquí. No me daba cuenta de la señal que me hacía. En Lucas 24, Jesús, 2 caminantes, 2 discípulos iban de Jerusalén a Emmaús, una aldea que está cerca de Jerusalén. Jesús se les sumó resucitado. Y ellos, desconociéndolo, Jesús les preguntó, ¿por qué estáis tristes y qué estáis practicando? Y ellos le dijeron, ¿y acaso tú eres el único peregrino de Jerusalén que no sabes que a Jesús de Nazaret lo mataron colgándolo de un madero y nosotros esperábamos que este era el que había de redimir a Israel? Lo trataron como un peregrino atrasado de noticias. Pero él se siguió con ellos y llegaron a la aldea, y cuando él partió el pan, lo conocieron y ¿qué dice? Lo adoraron. Ahí está la gran diferencia entre conocer a Jesús y no conocerlo. Por eso hay personas que hablan de él irreverentemente, porque la ignorancia es atrevida. Todo el que es ignorante es atrevido. El sabio no es atrevido. El sabio entiende. Oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, le reconocen, le adoran y se regresan a Jerusalén y estaban en el templo gozosos, alabando a Dios. Es el evangelio del gozo, es el evangelio de las mujeres. Capítulo 8, porque las mujeres le seguían y le servían de sus haciendas. Es el evangelio de todos, es el evangelio universal, porque la genealogía está trazada en Lucas 3, partiendo de José, ascendiendo hasta Adán. Mateo comenzó de Abraham, descendiendo. Este va ascendiendo hasta Adán. O sea que este es el evangelio universal, el evangelio de todos. Ahí es donde él salva a Zaqueo, eso no está en los otros evangelios. Salva a la mujer que le lavó los pies con sus cabellos. Es el único evangelio que habla de la conversión del ladrón. Todos los evangelios hablan de los 2 ladrones, pero solo Lucas habla de la conversión del ladrón. Porque es el evangelio de todos. Y Jesús es el varón perfecto. Hubo un escritor francés que se llamó Renan y escribió un libro que se llama Jesús, para demostrar que Jesús solo era hombre. Y terminó diciendo, si Jesús no era Dios, merecía ser Dios. Sí, señor. Escribió un libro para mostrar que Jesús solo era hombre, pero terminó diciendo, si Jesús no era Dios, merecía ser Dios. Entonces, ese es el aspecto humano de Jesús, el varón perfecto. Jesucristo es el verdadero Dios y el perfecto hombre. Y de ahí pasamos a Lucas. Estos 3 todos comenzaron en el tiempo y en la historia. Juan, sí. ¿Qué dije yo? Lucas. No.
Es que, ¿será que se me están cruzando los cables ya? Aleluya. No, espero que no se me crucen los cables todavía. Entonces, Juan, es decir, los primeros tres evangelistas parten del tiempo y de la historia. Mateo, de Abraham. Marcos, de Isaías. Y Lucas va hasta Adán. Él hizo la historia y el tiempo. Juan, que es el águila volando. El águila es el animal que se rema más alto. Y el que ve la presa a kilómetros tiene una visión agudísima. Entonces Juan tiene que irse al origen, al génesis, al principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo por él fue hecho, nada sin él fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas, ¿sí? Porque él va a presentar a Jesús como el creador. Por eso tiene que irse al origen de todo, para decir que él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces, las particularidades del Evangelio, primero, el punto de partida. Es decir, que él no parte tiempo. En el principio era. No fue, no era el verbo. El segundo, los milagros que están registrados en Juan son milagros creativos. Una cosa es crear y otra cosa es sanar. El primer milagro es el de Caná de Galilea, capítulo 2 de Juan. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y fue invitado a las bodas. Cosa muy inteligente, invitar a Jesús al comienzo de la vida matrimonial. Sí, señor. Hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea y fue invitado Jesús a las bodas y sus discípulos. Había allí, no había vino. La madre de Jesús también estaba allí y ella advirtió que no había vino. Entonces, le dijo María a Jesús, no tienen vino. Jesús nunca le dijo mamá a María. Le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Entonces dice, habían 6 tinajuelas de piedra para el agua de la purificación de los judíos. Eran 6 botijas de piedra que para contener el agua, pero vacías. Entonces él dijo, henchid o llenad esas tinajas de agua hasta arriba. Las llenaron y cuando los sirvientes sacaron el agua y la llevaron al maestro de sala, el maestro de sala o el maestro de ceremonia dijo, todo hombre pone primero el buen vino y al final el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta lo último. Era vino de la mejor calidad. Ese es un acto creativo porque el agua pertenece al reino mineral, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. El vino pertenece al reino vegetal, tiene color, tiene olor, tiene sabor y le calienta las orejas al que se lo toma. Entonces, ese es el primer milagro. Jesús, vea cuánto honra Jesús al matrimonio, que usó su misterio haciendo el primer milagro en una boda. Soy grande. Así que, hermanos, honren el matrimonio, porque Dios honra el matrimonio de una manera muy especial. Entonces Jesús transformó el agua en vino. Es un acto creativo y no lo hizo para justificar a los borrachitos, sino para demostrar la capacidad
de caer al hombre. Las botijas de piedra eran 6, un símbolo del hombre, porque el hombre fue creado el día sexto y está siendo recreado en la sexta dispensación. El hombre es el único que tiene corazón de piedra, porque el pecado petrifica el corazón, petrifica la conciencia. Pero cuando esa botija se llena del agua de la vida, que es la palabra de Dios, entonces repite el milagro. Por eso dice, este primer milagro, no el único. Eso se ha repetido millones de veces. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Permitir que la palabra de Dios llene su vida, y eso convertirá tu vida insípida, sin sabor, sin olor, sin color, lo convertirá en una vida con color, con olor, con sabor, con sentido. Aleluya. Por eso es que el cristiano tiene una canción, porque ahora no vivimos una vida insípida, inolora, sino que el Señor nos ha dado esa vida. Y eso es un acto creativo. El otro milagro fue la creación de la vista, el ciego del capítulo 9. Los otros ciegos fueron sanados. Cuando Bartimeo estaba a la entrada de Jericó y Jesús pasaba por allí, y él preguntó, ¿qué pasa? Porque oyó el bullicio. Le dijeron, es Jesús que está pasando por aquí. Y entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús lo llamó y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que recobre la vista. El que recobra la vista es porque la tuvo y la perdió. Pero el ciego del capítulo 9 había nacido ciego. Nunca había visto el rostro de su madre. Nunca había visto el firmamento. Nunca había visto las flores. Ni siquiera podía saber cómo era su cara, porque no podía verse en el espejo. Y fíjense que Jesús a los ciegos que sanó, les puso las manos y oró por ellos. Con este no hizo así. Escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso en las cuencas. Lo mismo cuando Dios hizo al hombre. Formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Ese fue otro acto creativo, porque Juan está hablando de Jesús como el creador. Tercero, la resurrección de Lázaro es diferente a las otras resurrecciones. Al hijo de la viuda de Naín apenas lo llevaban para el cementerio. A la hija de Jairo acababa de morirse. Pero cuando a Jesús le dieron el mensaje, aquel que amas está enfermo, que era Lázaro, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y Jesús se quedó a propósito donde estaba y solo vino a Betania 4 después de haber sido sepultado. Entonces cuando llegó allí a la casa, Marta lo recibió y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Dijo, sí, yo creo que tú lo resucitarás en el día postrero. Entonces Jesús le dice, ¿dónde le pusiste? Lo llevaron a la tumba y Jesús le dice a Marta, quita la piedra. Y él dijo, pero Señor, si ya hiede, tiene 4 días de estar sepultado. Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hay que creer para ver y no ver para creer. Ver para creer es incredulidad. Creer para ver es fe. ¿No te he dicho que si creyeres la gloria de Dios? Y Jesús
a gran voz dice, Lázaro, ven fuera. Y noten que en todos los casos Jesús se dirigió personalmente al individuo. Lázaro, muchacho, a ti te digo, levántate. A la hija de Jairo le dijo, Talita, muchacha, a ti te digo, levántate. Porque si él no discrimina, se le salen todos. Porque él es la resurrección y la vida. Amén. Sí, Señor. Amén. Bueno, si él no hace diferencia, se le sale todo el cementerio. Porque él es la resurrección. Sus palabras son espíritu y son vida. Entonces son actos creativos. Entonces Juan está describiendo, presentando a Jesús como el creador, número 1. Número 2, en todos esos casos dice, manifestó su gloria. Dice, este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el caso del capítulo 9 del ciego, le preguntaron los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Jesús les dijo, ni este pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste. Y Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. En todos los casos Dios estaba manifestando la gloria, o sea que Jesús reveló su deidad a través de sus declaraciones y de sus milagros. Eso es lo que revela que Él es Dios bendito, sus palabras y sus hechos. Ahí están los yo soy. Jesús dijo esas palabras, pero esas palabras no están ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Yo soy el pan de vida que he descendido del cielo para dar vida al mundo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si no creyeses que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso no lo puede decir usted ni yo. Porque cuando uno termina de decir yo soy, ya está más viejo que cuando comenzó. Porque ya ha pasado tiempo. Pero Él es el gran yo soy, o sea, el que existe por sí mismo, el eterno presente. Y también allá cuando llegó Judas con su pandilla al huerto de Getsemaní para prender a Jesús, Él les dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y Él les dijo, yo soy, y se fueron de espaldas. Esos son los únicos que se fueron de espaldas en la presencia de Cristo. Ningún santo se ha ido de espaldas en la presencia de Cristo. Todos se fueron de cabeza. Abraham se postró. Jacob se postró. Moisés se postró. David se postró. Israel se postró. Juan se postró. Y nosotros también nos hemos postrado. Ningún santo se ha ido de espaldas ante la presencia del Señor. Solo los enemigos de Jesucristo, cuando Él le dijo, yo soy, se fueron de espaldas. Así que no se dejen deslumbrar de esos tumbadores, que de eso no hay antecedente en la Biblia. Eso tiene 15 años. Eso es una invención que se hicieron para dársela de que tienen poder, para impresionar a los incautos, a los ingenuos. Eso. Lea la Biblia. Nadie se fue de espaldas. Todos nos fuimos de cabeza, a sus pies. Entonces ya están los yo soy.
Allí está el lenguaje del Padre y el Hijo. Solo está en San Juan. Allí está lo que Jesús dijo del Espíritu Santo. Juan 7, 39, 37 al 39, Juan 14, 15 al 26, Juan 15, 26 y 27, Juan 16, del 7 al 15. Ahí está todo lo que Jesús dijo respecto al Espíritu Santo. Eso no está en los otros evangelios, está solamente él. Porque el evangelio de Juan está revelando al Padre. En Mateo, el Padre reveló al Hijo. Mateo 9:25 creo que es. Dice, en aquel tiempo Jesús se alegró y dijo, gracias te doy, Padre, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, porque así te agradó, Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Eso parece muy simple, que Jesús sea el Hijo de Dios. Pero todos los que vieron y oyeron a Jesús y fueron objeto de sus bienes, no sabían que él era el Hijo de Dios. Le daban el crédito como un gran profeta. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Por eso Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, según Mateo 16:13, y le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces, Jesús le dirige la pregunta a ellos. Y ellos tampoco sabían. Por eso no hay que escandalizarse de que gente que presuma ser cristiana no saben quién es Jesús. Porque todos esos miles que comieron el pan multiplicado, que fueron sanados, solamente le daban crédito a Jesús como un gran profeta. Y cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ellos tampoco sabían. Entonces, el silencio lo rompió una revelación que vino a la mente de Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca edificar. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí el Padre reveló al Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. En Juan, el Hijo está revelando al Padre. Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y aparejar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces dice Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, no nadie va. Va es hacia otro. Venir es a quien habla. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Conocer y ver son dos cosas diferentes. Usted ve ríos de gente por esas calles y no sabe quiénes son, ni cómo se llaman, ni de dónde vienen, ni para dónde van. O sea, los vemos pero no los conocemos. Mientras que conocemos gente que no hemos visto. Conocemos a Colón, conocemos a Bolívar, conocemos al general Santander, ustedes conocen la historia del hermano Larce, aunque no lo conocieron. Entonces, una cosa es conocer y otra cosa es ver, y Jesús dijo las dos cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero a Felipe no le entraba eso. Pero Felipe era reverente. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. Entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy, no que está.
Felipe está preguntando por el Padre. ¿Dónde está el Padre? Ubícalo. Porque él les está hablando del Padre. O sea, eso le dice, tanto tiempo hace que estoy. Estoy es el que habla. Si hubiera dicho tanto tiempo que él está, se estaba refiriendo a otro. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, cuando le preguntan a Jesús, ¿dónde está el Padre? Él dice, el Padre está en mí. Cuando Pablo habla de Dios en el Calvario, 2 Corintios 3, 5, 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Está hablando de la cruz. Y cuando Pablo habla de Cristo en gloria, Colosenses 2:8, nadie os engañe por filosofías y huecas útiles, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en Él habita, o sea, presente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad, y en Él estáis completos porque Él es la cabeza de todo principado, potencia y potestad. O sea en el pasado, sea en el presente o sea en el futuro, el Padre está en el Hijo. Por eso en Juan 14:13, que habla de la oración, dice, todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, no dice lo hará. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. O sea que la razón de orar al Padre en el nombre del Hijo es para que el Hijo sea glorificado en el Padre, porque Él está ahí. Dios es espíritu, el Hijo es la humanidad de Jesucristo y la divinidad habita en esa humanidad. Esa es la doctrina de Dios en Cristo. No Dios con Cristo, sino Dios en Cristo. Que eso no puede suceder entre nosotros, porque usted es una persona y yo soy otra. Yo no puedo meterme dentro de ti, ni usted puede meterse dentro de mí. Pero en este caso sí, porque Dios es espíritu. Y lo que nació de María es lo que se llamó el Hijo de Dios. Por eso en Jesús se dan unas cosas que no se dan en nadie más. Como ya leímos en Isaías 33:22, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey y él mismo nos salvará. Solo Jesús es el rey y el siervo. Solo Jesús es el juez y el abogado. Solo Jesús es la ofrenda y el oferente, el sacerdote y el cordero. Solo Jesús es el Padre y es el Hijo. Eso no se da en nadie más. Nadie más. Aleluya. Entonces, estos 4 evangelios son 4 aspectos de Jesús. Si usted quiere saber que Jesús es Dios, tiene que ir al Evangelio de Juan. No lo puede buscar en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, porque cada evangelista está presentando un aspecto de Jesús y los 4 forman un gran cuadro de lo que Él es. Por eso Pablo en Romanos 1 dice, el Evangelio de Dios
acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección. Ahí están los dos grandes aspectos. Pero Pablo ya lo dice de una forma resumida. Entonces, los evangelios nos dan la vida de Jesús en los días de su carne. Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne oró al que le podía librar de la muerte con gran clamor y lágrimas y fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Los días de su carne fueron sus 33 años que anduvo entre los hombres y murió. Al tercer día resucitó y apareció a los discípulos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Cuando él resucitó, se parecía a los demás hombres, porque María lo confundió con el jardinero y le dijo, Señor, si tú sabes dónde le pusiste, dímelo y yo lo llevaré. Entonces él le dijo, María, y ella lo conoció por la voz. Entonces echó a sus pies. Esos fueron los días de su resurrección, pero cuando él ascendió al cielo, fue glorificado. Usted lee en el Evangelio de Juan, capítulo 13, que dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Y qué diré? ¿Líbrame de esta hora? No, para esto he llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y en el capítulo 17, Jesús en Getsemaní está orando por esa glorificación. Glorifícame con aquella gloria que tuve en ti o contigo antes que el mundo fuese. Entonces la glorificación fue su exaltación al trono del universo. El apóstol Pedro lo dijo en los dos discursos, Hechos 2 y Hechos 3. Hechos 2:32 dice que este Jesús que fue crucificado por mano de los inicuos, Dios le resucitó de los muertos y le ha exaltado por su diestra, no a su diestra, sino por su diestra. Y Él es el que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Capítulo 3 de los Hechos, el segundo sermón, cuando el cojo fue sanado, entonces la multitud vino a Pedro y a Juan, y Pedro le dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestra virtud o piedad hubiéramos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús. Y por la fe que es en su nombre, éste ha recibido esa completa sanidad. Exaltar y glorificar es lo mismo. Entonces la glorificación fue cuando Él subió por encima de todos los cielos para cumplirlo todo, sobre todo principado, potencia y potestad. Cuando Él ascendió se cumplió el Salmo 24, que dice, alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Es decir, que todas las jerarquías, serafines, querubines, arcángeles y ángeles, principados, dominios y potestades, hicieron calle de honor para que subiera el Rey de Gloria y se sentara en el trono del universo. El Salmo 47 dice una cosa maravillosa. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es Rey grande sobre toda la tierra. El verso 5 dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Si Jehová es el Altísimo, ¿para dónde subió Él? Si Altísimo es el superlativo de alto, no hay más alto que Altísimo. Entonces, ¿cómo subió Dios con júbilo?
el Altísimo. Él subió porque bajó. Si él no hubiera bajado, no había subido. Eso es lo que dice Filipenses 2. Siendo Dios, se hizo semejante a nosotros. Y llegó hasta la muerte de la cruz, por lo cual le ensalzó a lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y Efesios 4 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y habiendo llevado cautivo a la cautividad, subió por encima de todos los cielos y dio dones a los hombres. Él subió porque descendió. Entonces, después de la glorificación de Jesús, solo lo han visto tres. Esteban, en el capítulo 6 de los Hechos, estaba en el banquillo de los acusados. Lo estaban acusando de haber hablado contra el lugar santo que era el templo, contra las normas de Moisés. Y le estaban lloviendo las acusaciones. Y de pronto los que estaban en el concilio pusieron los ojos en Esteban, dice, y su rostro era como el de un ángel. En medio de un mar de acusaciones que lo llevaban a morir a piedra. Pero su rostro era como el de un ángel. ¿Pero qué pasaba? Esteban dijo, veo el cielo abierto, veo la gloria de Dios y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Porque él estaba viendo eso, su rostro estaba iluminado a pesar de que le estaban lloviendo las acusaciones calumniosas que lo iban a llevar a la muerte. Y por lo mismo tuvo el valor cuando comenzaron a apedrearle, diciendo, Señor, no les imputes ese pecado. El segundo que lo vio fue Saulo en el camino de Jerusalén a Damasco. De repente me rodeó un resplandor de luz del cielo que sobrepujaba la luz del sol. Y caí al suelo y oí una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo quedó ciego. Tuvo que ser llevado de la mano a Damasco, estar 3 días allí en ayuno. Y a los 3 días llegó Ananías, un discípulo que tenía el Señor en Damasco. Y Ananías llegó y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y le cayeron escamas de sus ojos, se levantó, comió y bebió, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo. Y el tercero que lo vio fue Juan en la isla de Patmos. Y cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. Pero él se le identificó y dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús no es un pintado en la pared. Algunos dicen que ven, hay gente tan ingenua. Allá en Estados Unidos, una evangelista de esas señoras que andan por el mundo, que es que de evangelistas, que iba en un avión y que vio al Señor sentado en una nubecita y entonces se fue corriendo para abrir el portamaletas ahí para sacar la cámara y tomarle una foto. ¡Qué tontería! Los que vieron a Jesús después de que él fue exaltado, el primero se le iluminó el rostro porque estaba en el banquillo. El segundo quedó ciego
y el tercero cayó como muerto a sus pies. A veces las visiones que tienen algunos es que se les reviven las estampitas esas que tenían por ahí de la Iglesia Católica. Y eso es lo que ven. Vea cómo lo vio Juan. Dice, lo vi en medio de 7 candeleros de oro, con un vestido que daba a sus pies, que es el vestido del sumo sacerdote, con un cinto de oro en su pecho, que es el símbolo de la deidad, con sus cabellos blancos como la lana blanca, como la nieve, porque es el anciano de días, sus ojos como llama de fuego, porque él es el que escruta todo, el omnisciente, sus pies como el bronce bruñido refulgente como en un horno, su voz como el ruido de muchas aguas, porque es la voz del Todopoderoso. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan no se aguantó, caí como muerto a sus pies. La majestad de Jesucristo es grandiosa. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, hay que ser reverentes ante el Señor. Cuando estamos cantando, cuando venimos al culto, no venimos aquí para charlar. Bueno, allá afuera se puede charlar de todo. Se puede comer allá afuera y todo, pero aquí venimos para contemplar la hermosura de su voz, para inquirir en su templo, para adorarle. Y eso indica mucho su conocimiento. El que no tiene reverencia en el culto es dudoso que conozca al Señor. Si una mujer no puede ver unas carteras bonitas o unos zapatos bonitos en la vitrina porque enseguida se le salen, ¡ay, qué lindos! ¡Ay, qué divinos! ¡Ay, qué hermosos! ¿Cómo es que usted estando en la presencia del Señor no se le va a salir la alabanza, la adoración? ¿Cómo que usted está pensando por allá en San Felipe o en otra cosa? O sea que usted está en el culto pero no está en la presencia de Dios. Aleluya. Bienaventurado el que tú escogieres e hicieres acercar a ti, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, porque andarán a la luz de tu rostro. Realizar la presencia de Dios. La presencia de Dios o el nombre del Señor es su presencia. A ver, si yo le digo aquí del doctor Santos, ¿qué le viene a usted a la mente? La imagen del próximo presidente, ¿verdad? Si le digo el doctor Uribe, ¿qué le viene a su mente? La imagen del presidente. Cuando usted invoca al Señor, ¿qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente? Aleluya, aleluya. Su nombre es la presencia. Su nombre es la presencia de Dios. Aquí los que me preguntan por la hermana Manuela, enseguida se me viene la imagen me preguntan por los hijos, se me viene la imagen de ellos enseguida. Porque el nombre representa la presencia. Entonces usted no puede estar invocando el nombre y charlando, jugando, o mandando un mensaje por el celular. No, uno a lo que viene, viene. Hay mucho tiempo para las otras cosas. Entonces, cada cosa en su lugar. Entonces, Cristo en los evangelios
es los días de su carne. En los hechos y en las epístolas, Cristo en gloria, porque ya Él no está en carne. Segunda de Corintios 5:16 dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, por eso el lenguaje cambia de las epístolas a los evangelios. En los evangelios, Jesús siempre se identificó con el título Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en el trono de su gloria. ¿Por qué habló él así? Porque estaba en esa condición, la condición de hombre. Pero después que él ascendió al cielo, los apóstoles no lo llaman el Hijo del Hombre. Lea Primera de Timoteo 1:17, 1:16 y 17. Al Rey de los siglos, inmortal e invisible. Pero el versículo 16, ¿cómo dice el versículo 16? Fui recibido a misericordia. Está hablando de Jesucristo. Para que en Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Capítulo 6, versículo 13, del mismo libro. Te mando delante de Dios, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual aparición manifestará al solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Cuando Él vino humilde como Salvador, pero cuando Él venga, viene como el solo soberano. ¿Qué más? El apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate que ya no hablan del Hijo del Hombre, sino nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí se me pasó uno. Tito 2:13. ¿Cómo dice? Esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No, ese es otro. Apocalipsis 1:8. El primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, las Escrituras nos están presentando la revelación de Dios en Cristo. Entonces, una cosa es mirarlo cuando Él estaba en carne en la tierra. Otra cosa es mirarlo en los 40 días de su resurrección y otra cosa es mirarlo después de su glorificación. Y note lo que le dijo el Señor a Juan. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, para que la iglesia sepa cómo es Jesucristo. Que no está montado en un burrito, ni en una canoa, ni mucho menos crucificado,
ni en el sepulcro, sino que Él está en gloria y majestad, como lo describe el apóstol. Porque si usted está orando ante la majestad de un ser tan grande, pues eso mismo te da fe para creer que Él te va a responder y que Él es capaz de hacer lo que tú le pides. Pero los Cristos que tiene la Iglesia Católica, todos palúdicos, cadavéricos, la gente entra allá y salen llorando, pero de lástima. ¿Sí? Hay Cristos crucificados, torcidos, agachados, sentados, acostados, de todos los gustos. Porque lo que han hecho los hacedores de imagen es buscar el gusto de la gente, como los de las modas, y hacerles el Cristo que les gusta. Caído, sentado, crucificado, caído, en fin, lo que sea. Pero Él no es así. Él es el Señor de la gloria y Él es el Señor de todo. Aleluya. Entonces, aprenda a leer y a estudiar la Biblia. La Biblia no se estudia a saltos, un pedazo aquí y otro pedazo allí y otro pedazo allá. No. Usted lee cada libro entero, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que usted sepa quién está hablando, a quién se está dirigiendo, por qué se están diciendo estas cosas y para qué también se están diciendo. Entonces, el Nuevo Testamento es la revelación del Hijo en los evangelios en los días de su carne. La última parte de los evangelios relata la resurrección y los 40 días de su resurrección, y en los hechos y en las epístolas Jesucristo está en gloria. Aleluya. Entonces, para concluir, todavía hay tiempo, ¿no? Tenemos vida eterna. Así que qué afán. Bueno, entonces voy a citarles un poco aquí de este libro que habla de la cuestión trinitaria, unos datos para que ¿dónde está esto? Vean, yo creo que está bien claro para ustedes que Dios es uno. Que Dios se manifestó muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento y que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Me faltó decirles algo. Todas las manifestaciones del Antiguo Testamento fueron transitorias, fueron sucedidas unas por otras. Dios le habló a Moisés en la zarza para que sacara a Israel. Cuando Israel vino, Dios le habló en el monte para darle la ley. Cuando el tabernáculo fue erigido, el monte se quedó atrás. Versículo 1 de Levítico dice, llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo del testimonio. Y de ahí lo siguió llamando. Cuando Israel estaba en la tierra prometida ya como una nación establecida, Dios mandó edificar el templo y el tabernáculo quedó atrás. Entonces, todas esas manifestaciones fueron temporales y sucedidas por otras. Pero la manifestación de Dios en Cristo es definitiva. Jesucristo es la última palabra. Después de lo que Él dijo, no hay más nada que decir. Por eso Él nos previno en el sermón profético de Mateo 24 que se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían tales señales que si fuere posible
engañarían a los escogidos. Son cosas tan sutiles, tan parecidas, que si fuere posible, gracias a Dios que no será posible, que los escogidos sean engañados. Entonces, Jesucristo es la última palabra. Este es mi Hijo amado, a él oíd, dijo la voz que salió de la nube que cubrió a Jesús, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, eso es lo último. Entonces, digamos algo del trinitarismo. Hablar de la Trinidad o del trinitarismo no es hablar de algo relativamente nuevo, sino algo que viene de muchas generaciones atrás. Pues en algunas civilizaciones como la babilónica, la egipcia y también la sumeria, que fue la anterior a la egipcia, ellos adoraban varias trinidades. Los egipcios tenían Ran, Amón y Par, 3 dioses. También tenían a Osifis, a Isis y a Horus. Ahí está la Trinidad. En Babilonia, en los sumerios y también los babilonios. Los hindúes tienen una imagen de 3 cabezas. Si usted ha visto alguna vez literatura de la India, de hinduismo, tienen una imagen de 3 cabezas. O sea que la Trinidad es una cosa del paganismo desde tiempos antiquísimos. Entonces, ¿cómo llegó la Trinidad a nosotros? Tertuliano, del año 150 al 225, fue el primero que usó la palabra Trinidad. Porque en la Biblia no está la palabra Trinidad, trino, ni nada de esas cosas. Entonces, esto vino del 150 al 225, Tertuliano, que fue un escritor y fue un líder religioso, fue el primero que habló de estas cosas. Entonces, ¿qué más pasó? La doctrina de la Trinidad, que sostiene que hay 3 personas en un solo Dios, y a estas personas se les denomina Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, compartiendo una naturaleza o esencia, porque dice que son coiguales, coeternos y coexistentes, o sea, que son igualitos. Que comparten la naturaleza o esencia común. Dice que los 3 son personas separadas y distintas, todos Dios por sí, iguales en potencia, existencia, gloria, majestad, pero a la vez no son 3 dioses, sino un solo Dios. Insisten que el Hijo de Dios es eterno. Número 1. La Biblia habla del Hijo de Dios, pero no habla del Dios Hijo, porque Dios no ha nacido. Y hijo es lo que se engendra y nace. Dios no tiene madre. Ese católico dice que María es la madre de Dios. María nació 4000 años después de Adán. ¿Cómo va a ser la mamacita de Dios? Segundo, él habla que estos 3 son de la misma sustancia, son coexistentes, coeternos. La Biblia no habla del Hijo eterno de Dios, porque el Hijo principio, eterno es lo que no tiene principio ni fin. El Hijo fue engendrado, fue concebido, fue gestado, fue nacido, creció en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, todos esos son errores. El proceso de la formación o de la formulación del dogma, es decir, cómo llegó a ser esta idea que comenzó desde el año 150 después de Cristo a convertir un dogma, o sea, en una creencia oficial o formal de la Iglesia.
Dado que hasta ese momento siempre se había aceptado la enseñanza de los apóstoles sobre el monoteísmo de Dios, o sea que Dios es único, la doctrina de un solo Dios. La nueva fórmula encontró mucha oposición, ya que no encontraban la forma de conciliar el monoteísmo con el pluralismo de Dios. La Trinidad es un pluralismo. A quien se le sumó el Logos, o sea, la palabra, el Espíritu Santo. Justo González es un historiador de la Iglesia Trinitaria, es un hombre bastante eminente, ilustrado, yo he leído libros de él. Justo González afirma que los cristianos, en su afán por mostrar la compatibilidad entre su fe y la filosofía, porque muchos de esa gente que entraron en la iglesia, porque era la iglesia del imperio, eran filósofos. Entonces dice este historiador Justo, afirma que los cristianos, en su afán por mostrar la compatibilidad entre la fe y la filosofía, llegaron a convencerse a sí mismos de que el mejor modo de concebir a Dios era como lo habían hecho los profetas y otros autores escriturarios, sino más bien como Platón, Plotino y otros. Todos esos filósofos, entonces los cristianos querían la palabra esta, querían compartir con la compatibilidad entre la filosofía y la fe cristiana, y son dos cosas incompatibles. La filosofía griega cree en la inmortalidad sin la resurrección. La filosofía griega que el cuerpo es una cárcel donde está el espíritu encarcelado y procuran por la liberación del espíritu. Crean un mundo de disparates. Entonces, pero los cristianos que en su anhelo, o los cristianos entre comillas, o los pseudo cristianos queriendo compatibilizar la filosofía con la fe cristiana, entonces pensaron que la mejor manera era eso, y entonces acomodaron las ideas de Platón, de Plotino y otros. Esta posición fue tomando fuerza de tal modo que replantearon conceptos bíblicos para justificar el pensamiento filosófico. Nuevamente, Justo nos amplía cómo se desviaron hacia concepciones ideológicas y se acercaban más a la filosofía pagana que a la Sagrada Escritura. Ustedes saben que ahora hay teólogos que son incrédulos, como hay pastores que no son cristianos, porque solamente les interesa los conocimientos, pero no la vida de Cristo. Este conflicto entre las Escrituras y la filosofía, en lo que se refiere a la doctrina de Dios, se resolvió de dos modos. Uno de ellos fue la interpretación alegórica de las Escrituras. Según esa interpretación, donde quiera que las Escrituras se refieren a algo indigno de Dios, es decir, a algo que se oponía al modo en que los filósofos concebían al Ser Supremo, esto no debía interpretarse literalmente, sino alegóricamente. Es decir, que no interpretar literalmente es alegóricamente. El segundo modo era la doctrina del logos o verbo, según la desarrollaron Justine
Justino, Clemente, Orígenes y otros, según esta doctrina, aunque es cierto que Dios mismo, el Padre, es inmutable, Dios tiene un verbo, palabra o logos, que así es personal y que relaciona directamente con el mundo y con los seres humanos. La Biblia no usa la palabra persona para referirse a Dios, porque la palabra persona designa al hombre. Y hablar de Dios como persona es rebajar a Dios al nivel del hombre. Dios es espíritu. Génesis 27:46 dice, con 70 personas descendió Jacob a Egipto. Persona es el hombre. El hombre es un ser compuesto, espíritu, alma y cuerpo. Dios no es un ser compuesto. Dios es espíritu. Por eso, decir que Dios es persona y mucho más que son tres personas es un disparate garrafal. Es una garrafa de errores. Dios no es persona. Esta mañana vimos desde Génesis 1:3 hasta el Nuevo Testamento que Dios es espíritu. Y Dios es inmutable. Dios no cambia. Si Dios cambiara, no sería inmutable. Por eso Dios no se hizo carne. Dios se manifestó en carne, que es diferente. Porque si se hubiera hecho carne, entonces no era inmutable. Y había de ser espíritu. Entonces, Dios es espíritu. Entonces, eso de la filosofía de las tres personas es una garrafa de errores. Entonces, con esto estaban apelando a los principios filosóficos. El hecho de afirmar que Dios es impasible y hace referencia al famoso motor móvil de Aristóteles. Aristóteles fue otro filósofo. Y con la aseveración del logos personal. Entonces, otra de las cosas que alegan es, en el principio era el verbo era con Dios, se hacen del verbo un ser. El verbo es la expresión del que habla. Cuando usted pueda separar el verbo, su palabra, de su persona, es decir, que usted es uno y lo que usted dice es otro, entonces usted puede separar el verbo de Dios. ¿Sí será que lo puedes? ¿Sí será que usted puede separar su palabra de su persona? No, su palabra es la expresión de su persona. Entonces, el logos lo convirtieron en un ser. Entonces, por eso alegan, tanto los testigos de Jehová como los trinitarios, dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otra versión dice, Dios era el verbo. Es imposible separar la palabra del que la habla. La palabra no es otro ser, es la expresión del que habla. Los defensores de la Trinidad alegan que todo era un misterio difícil de entender, pero trataron de hacerlo inteligible por medio de la filosofía, apegándose a estos tres principios de Aristóteles. Hay un cuento católico que cuando Agustín, que es uno de los grandes de la Iglesia Católica, estaba pensando en la Trinidad, dice que estaba caminando tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Tres personas distintas y un solo Dios. ¿Cómo será esto? Entonces que se apreció una visión y vio un niño en la playa que estaba haciendo un hueco ahí en la arena. Y que entonces le preguntó, hijo, ¿qué estás haciendo ahí? No, estoy haciendo un hueco para echar el mar aquí.
Dice, pero eso es imposible. Dice, cuando yo termine de echar el mar aquí, tú entiendes la Trinidad. Cuando yo termine de echar el mar aquí en este hueco, usted va a entender la Trinidad. Por eso ellos concluyen que eso es un misterio, porque es una cosa inexplicable, que no tiene sentido, que no tiene razón, y que fue acomodada por los filósofos que salieron de la filosofía griega. Entonces vean, los 3 puntos son estos. Los defensores de la Trinidad alegaron que este misterio se resolvía de estas maneras. Cada persona es un ser individual, uno en número. Así entonces se plantea la primera prueba del dogma, arguyendo que las 3 personas de la Trinidad son diferentes y únicas. 2. Todo lo viviente tiene una función muy natural y es producirse o reproducirse según su especie. A esto se explicó que siendo así la divinidad del Padre, sin dejar de ser divino, engendró lo divino y eterno y engendró lo eterno. A esto se le conoce como la gestación del verbo. Es decir, que Dios engendró el verbo y el verbo se gestó, cuando el verbo es la expresión del ser. Es lo que usted oye predicar del Trinitario, que Cristo fue engendrado por Dios en la eternidad y por lo tanto es eterno como el Padre. Eso mismo enseñaba Campo aquí, que Dios engendró a Jesús en un tiempo de la eternidad que nadie sabe. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ese hoy tuvo cumplimiento cuando el Espíritu de Dios vino sobre María y ella concibió. Porque a un engendro que sigue, la concepción. La concepción. Entonces, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. O sea, Dios no engendró a Jesús en la eternidad, sino en el tiempo. Por eso Él no es el Hijo eterno de Dios. La Biblia no habla del Hijo eterno de Dios. Porque Él fue engendrado como principio. Tercero, el tercer principio de Aristóteles, donde se apela a la unidad en la pluralidad. Como por ejemplo, varios humanos pueden ser uno en cuanto a que pertenecen a la misma especie humana. Esto da origen entonces a la idea de que Dios es 3 personas distintas, pero como son de la misma especie, forman un solo Dios. ¡Qué disparate! ¿No? Entonces, de ahí viene la llamada doctrina de la Trinidad. Para apoyar la fórmula doctrinal se inventaron términos técnicos que ayudaron a la elaboración del dogma final, como aparece hoy. Tertuliano y otros padres de la Iglesia ayudaron a la formulación de estos términos para hacer entendible la nueva teoría. Algunos de esos vocablos son ousia, significa esencia o sustancia. Hipótesis, subsistencia, prosopón, persona o máscara, y logos, razón e inteligencia, consubstancialidad de la misma esencia, procedencia, significado del origen del verbo divino, relación, lo que hay entre seres como padres e hijos. Entonces, hay una parte que se me pasó y que quiero explicarla antes de irnos. Seguro que ustedes no se van a dormir a las 9. Y apenas son las 7:30.
Hay una cosa que usted debe saber para entender las Escrituras. Atención, en los evangelios está la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los mandamientos de Jesús y las promesas de Jesús. En los hechos está el cumplimiento de esos mandamientos y de esas promesas. Y en las epístolas está la enseñanza dada por los apóstoles. Entonces, uno tiene que leer todo eso cabal. Le doy un ejemplo. Jesús solo habló 2 veces de la iglesia. No dijo más nada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si no voy a la iglesia, denle por gentil o publicar. Eso es todo lo que dijo Jesús de la iglesia. Pero Pablo habló en todas las epístolas de la iglesia y escribió una epístola con 6 capítulos de los Efesios para describir lo que es la iglesia. Entonces, por eso, lo que Jesús mandó, hay que ver cómo los apóstoles lo aplicaron, lo enseñaron. Entonces, Mateo 28, 19, que es el verso que usan para decir que el bautismo es en los títulos, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu no son nombres, son títulos. Pregúntele a un niño de 3 años cuál es el nombre de su papá. Y verá que él no le dice papá. Niño, niño, niño. Venga, que te voy a hacer una pregunta. Venga, campeón. A ver, ¿cómo se llama tu papá? Isaías. Él sabe que su papá tiene nombre, que papá no es nombre. Entonces, cuando Jesús dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene un nombre, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, ni Espíritu es nombre, son títulos. Los títulos designan relaciones, como padre, hijo. Yo soy padre porque tengo hijos, soy hijo porque tengo padres, soy esposo porque tengo esposa, soy pastor porque trabajo en esto. Entonces, esos son títulos. Yo no puedo poner en un documento pastor, ni en un cheque puedo poner padre, porque eso no vale nada. Para eso tengo que poner mi nombre, porque el nombre es el que me representa a mí, no es el título. Dios tiene todos los títulos, porque los títulos designan lo que Él hace. Él es creador porque creó. Él es salvador porque salva. Él es rey porque reina. Él es juez porque juzga. Él es abogado porque aboga por nosotros. Él es sacerdote porque intercede por nosotros. Pero eso no son nombres, sino títulos de lo que Él hace. Pero Dios tiene todos los títulos, pero Él tiene un nombre. Y los apóstoles sabían cuál es ese nombre. Lea los 2 últimos versículos de Juan 17. Padre, el mundo no te ha conocido, pero estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer aún. Mírenlo ya si no tienen Biblia. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Por eso ellos sabían cuál era el nombre. Y por eso cuando
se presentó la hora de bautizar la gente, ellos no estaban trasteando a ver qué iban a hacer. No, cuando la gente preguntó, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos tenían a flor de labios, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre. Lo que los trinitarios hacen es repetir. Hermana, escuche. Lo que los trinitarios hacen es repetir lo que Jesús dijo, pero no obedecerlo. Voy a poner otro ejemplo. Si yo le digo a, si yo le digo a Juan Carlos, vaya en mi nombre y dígale al hermano Barragán que me dé 1,000 pesos. ¿Será que Juan Carlos va donde Barragán y le dice que el hermano en mi nombre me dé 1,000 pesos? Si él hace eso, el hermano se queda loco. Porque ¿quién es el hermano en mi nombre? Pero yo le digo así porque él conoce mi nombre. Entonces él no va a repetir lo que yo le dije, sino que él va a ir del hermano Barragán, que el hermano Eliseo que le mande 1,000 pesos. Entonces los discípulos sabían el nombre. Usted le puede ofrecer 1,000,000 de pesos a cualquiera que le muestre en la Biblia un bautismo en los títulos y tenga la seguridad que no tiene que pagarlos. Porque no existe en la Biblia ningún bautismo en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Existe el mandamiento, pero es que en el Evangelio están los mandamientos y en los hechos está el cumplimiento. Y en las epístolas está la enseñanza. Entonces, lo que los trinitarios están haciendo es repitiendo lo que dijo Jesús, pero no lo están obedeciendo. Ningún católico, ningún trinitario está bautizado correctamente. Porque hay una sola forma de ser bautizado, en el nombre de Jesucristo para el perdón. Aleluya. Entonces, esos versículos que supuestamente dicen ellos justifican la doctrina de la Trinidad no tienen ninguna base, ningún peso. Él les dijo, bautícelos en el nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 manifestaciones de Dios, no 3 personas, no 3 Dios. 3 manifestaciones de Dios y ese Dios tiene un nombre. Tiene todos los títulos, pero él tiene un nombre. Y Hechos 4, 11 y 12 dice, este Jesús, que es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. El nombre nos ha sido dado. Si no lo recibimos, no lo tenemos. Si yo le digo que le doy esta pluma y usted no la recibe, pues no la tiene. Y no teniéndola, no la puede usar. Puede usar otra, pero no esta. Dios nos ha dado su nombre bajo el cielo para que seamos salvos. Y para ser salvos hay que recibir ese nombre porque en ese nombre está el perdón de los pecados. No es en el agua es solamente una semejanza de la sepultura de Cristo. El nombre es el que ha sido designado para el perdón de los pecados y para ser adoptados hijos de Dios. En el cielo hay muchos nombres y debajo del cielo también. Del cielo conocemos a Gabriel, a Miguel y a todas las estrellas el Señor las llama por su nombre. Y debajo del cielo tenemos a Abraham, amigo de Dios, Moisés, siervo fiel en la casa de Dios, David, el hombre según el corazón de Dios. Pero ninguno de esos nombres han sido dados para la salvación, solo Jesucristo. Si usted no recibe ese nombre,
no tiene derecho a usarlo. No tiene derecho a usarlo. Eso es como la querida o la amante, ¿cómo se dice aquí? Ella le saca a su amante todo lo que pueda, pero ella no puede usar el nombre de él, porque lo tiene la esposa. La esposa usa con propiedad el nombre de su marido, porque es su marido, porque su marido le dio ese nombre. Por eso las mujeres son María Celestina Pérez de Gutiérrez, ejemplo. En Estados Unidos y en Canadá, allá no hay D. Allá a Marlene se le acabó la torre. Allá es Marlene Duarte, sin de la torre, sin nada, porque allá eso no vale. Porque allá el hombre la mujer que se casa recibe el apellido del marido. Entonces, entonces, allá mi esposa es Marlene Duarte solamente. Exacto. Eso es lo mismo. Entonces, cuando el Señor nos ha dado su nombre para que seamos de Cristo. A ver, hermanita. Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese nombre es el vestido que nos acredita ante el cielo. ¿O usted piensa que su nombre es tan importante que usted puede entrar por ese propio nombre? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No nos presentamos ante Dios con nuestra justicia propia, sino vestidos de Cristo. Aleluya. Aleluya. Bueno, como falta el bautismo, entonces vamos a cantar. Hay un nombre sobre todo otro nombre. Es el nombre de Jesús mi Salvador. Él es Dios y también Él es hombre. De señores es Señor. Hay un nombre sobre todo otro nombre. Es el nombre de Jesús mi Salvador.